Estos son 12 animales que están en peligro de extinción en 2023. Pero antes dale like y suscríbete si amas a tu mamá, y cada día aprenderás algo nuevo. La acción del ser humano en los ecosistemas ha provocado que numerosas especies hayan desaparecido o estén en peligro de desaparecer, lo que genera un daño irreversible para la biodiversidad. Según Naciones Unidas, de las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% están extintas y el 22% está en peligro de extinción. Unas cifras que sitúan al planeta al borde de lo que algunos científicos han denominado como la sexta gran extinción. Estos son 12 de los animales más amenazados de la Tierra y que podrían desaparecer en los próximos años. El chimpancés, los altos niveles de caza furtiva, las enfermedades infecciosas, el rápido crecimiento de las poblaciones humanas en el África subsahariana, la llegada de la agricultura industrial, que requiere la tala de bosques, y pérdida de hábitat y su calidad causada por la expansión de las actividades humanas, ha provocado una reducción significativa de la población en los últimos 20 a 30 años que se prevé continúe durante los próximos 40 años. La reducción máxima de la población desde 1975 hasta 2050 superará el 50%, de ahí a que se considere un animal en peligro de extinción. El tigre. Catalogado como en peligro de extinción, el tigre es una de las especies que ha registrado una disminución en su población a lo largo del período de 30 años en al menos 9 de los 13 países que tenían subpoblaciones de tigres existentes al comienzo del período de evaluación. Los tigres son generalistas del hábitat y se han adaptado a diversos hábitats, incluidos los bosques lluviosos ecuatoriales y los manglares en la India y Sumatra. La ballena azul. Esta especie ha registrado una reducción en los últimos años del 8%, pasando del 89% al 97%, lo que supone que esté en peligro crítico de extinción. Hay que destacar la reducción masiva de la antigua población antártica de ballenas azules. Las ballenas azules se alimentan casi exclusivamente de pequeños crustáceos. En cuanto a los patrones migratorios de las ballenas, algunas especies pueden residir todo el año en hábitats de alta productividad, mientras que otras emprenden largas migraciones desde aguas tropicales a áreas de alimentación en latitudes altas. El lémur. En la actualidad, hay más de 80 especies de lémures en peligro crítico o en peligro de extinción, y más de 30 en una situación vulnerable. Entre ellos el lémur dorado o el de cola anillada. La principal causa de su extinción es la pérdida de hábitat como consecuencia de la agricultura de tala y la quema de bambú, que supone una importante fuente de alimento para estas especies. La caza también es otro de los motivos de la disminución de estos animales. La vaquita marina. Ubicada únicamente en el norte del Golfo de California, en México, esta especie está en peligro crítico de extinción porque se estima, entre otras cosas, que la población total es de alrededor de 10. La vaquita, que vive en un ambiente marino de menos de 50 metros de profundidad, se alimenta de una variedad de peces, calamares y crustáceos. El rinoceronte de Sumatra. Esta especie está catalogada como en peligro crítico de extinción debido a las disminuciones severas de más del 80% durante 3 generaciones, además de una disminución continua de al menos un 30% en 10 años y tan solo 250 rinocerontes adultos de este tipo. Se estima que en 60 años la probabilidad de extinción del rinoceronte de Sumatra es del 90%. El gorila occidental. A pesar de su abundancia y su amplio rango geográfico, los gorilas occidentales están en peligro crítico de extinción por una reducción de la población de más del 80% en 3 generaciones. Todo como consecuencia de la caza ilegal, las enfermedades y la pérdida de hábitat. Se prevé que la reducción en la población de gorilas occidentales supere el 80% en 3 generaciones hasta 2071 además, aumentará la escala de conversión de hábitat a la agricultura industrial y los efectos del cambio climático. El pangolín. Existen distintos tipos de pangolín en peligro de extinción, como el de la India o el de China. Las poblaciones de esta especie pueden disminuir en un 50% en el futuro durante un período de 3 generaciones, desde 2019 a 2043, debido a la sobreexplotación. Este animal está destinado al consumo local en la mayor parte de su área de distribución y cada vez más dirigido al tráfico internacional, principalmente sus escamas, a mercados extranjeros, principalmente China. El mono tití. Este animal está en peligro crítico de extinción, ya que se estima que se ha producido una reducción de la población de más del 80% en los últimos 25 años.
Los motivos. La deforestación masiva del hábitat preferido de esta especie como resultado del aumento de la presión demográfica humana, y la intensificación de las actividades agrícolas. Se trata de una especie monógama que vive en pequeños grupos familiares y que se alimenta, principalmente, de frutas e insectos. El elefante africano. Este animal está en peligro crítico de extinción. El análisis de las estimaciones realizadas en 161 localidades en todo el rango de la especie indica una reducción de más del 80% de la población continental en las últimas 3 generaciones, 93 años, algo que se considera probablemente irreversible. Las principales causas de la reducción de la población de este tipo de elefantes están la pérdida de hábitat debido a la expansión de la población humana. El lobo rojo. Aunque se extinguió en estado salvaje en 1980, fue reintroducido por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, USDA, en 1987 en el este de Carolina del Norte. A principios de la década de 2000, la población total dentro del área de reintroducción incluía más de 150 animales.